Entonces, allí yo iba a clases en la tarde y mire, ya le voy a contar esto, pero como mi hermano no está aquí, no me va a escuchar. Yo iba a clases en la tarde, entonces iba a jugar maules en la mañana. Yo me ganaba mis 10 maules, 12, dependiendo cómo me iba, ¿verdad? O con qué duritos jugaba. Pero entonces yo iba a clase y entonces él buscaba los maules, iba en la mañana y en la tarde le iba a jugar maules. Entonces al mediodía que hacíamos el switch, él me agarraba mis maules y los iba a perder de repente, ¿verdad? Entonces nos gusta pues recuperar todo cuando algo se nos ha perdido tal vez o nos ha sido quitado, ¿verdad? Entonces este es un buen año. Este es un buen año. Este es un año en el que vamos a recuperar, ¿verdad? Y gloria al Señor. Y vamos a recuperarlo pues en medida nosotros, el Espíritu Santo nos guíe. En medida escuchemos su voz. Recuerde todo lo que hemos estado platicando. Y la verdad, hay mucho más que hablar, ¿verdad? No que ya hayamos cubierto. Entonces allí somos llamados, iglesia, a recuperar también el estudio de la palabra, el estudio personal, porque no todo se va a decir aquí, no todo lo voy a decir yo de ninguna manera. Si yo es más lo que ignoro que lo que sé. Entonces, por eso dice la palabra que vuestros ágapes, vuestras reuniones, dice, sea que uno aporte salmos, otro aporte revelación, otro aporte rema. Entonces, no es de uno, ¿verdad? Sino que más bien es de que todos aportemos, ¿verdad? Otro aporta profecía, otro aporta alabanza, música. Entonces, todos somos llamados a ser sacerdotes, pero le mencionaba yo con respecto a conocer lo que debemos de conocer, es que recuperemos el estudiar la palabra, el meditarla, el rumiarla y el también proceder conforme a la palabra, orar conforme a la palabra, entender a través de la palabra cómo piensa el Señor, cómo siente el Señor. Entonces avancemos. Para recuperar algo, debemos darnos cuenta que lo hemos perdido, ¿verdad? Como le dije yo iba a clases y cuando regresaba a las 5, lo primero que iba a buscar, ¿qué cree usted que era? El tiempo de los maules. Porque había un lugar, un vecino que tenía unos patios hermosos, ahí podían jugar unos a los hoyos por acá, otros a la tortuga por acá, otros a la raya y otros, ¿cómo más se jugaba maules? Ya se me está olvidando, y no que esté viejo. Lo primero que iba a ver es a buscar mis maules y a contarlos. Sobre todo que mi tira le decíamos en mi pueblo, no sé cómo le decía usted, ¿verdad? O sea, era la poderosa con que usted pegaba. Y sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Esto era trampa, yo no sé usted, pero yo jugábamos legal y cuidadito, hacía trampa. Entonces iba a buscar mis maules y a contarlos y a ver cuáles estaban, porque yo sabía de los que me había ganado en la mañana. Y tal vez uno se ha ganado unos buenos, ¿verdad? Que no son comunes, unos blanquitos, habían unos azulitos con raya blanca, porque la mayoría, lo normal eran los transparentes, ¿verdad? Con un color por dentro ahí, ¿verdad? Y bueno, las boloncas, pues siempre había que tener una bolonca, ¿verdad? Pero esas casi nunca se jugaba con esas. El asunto es que es necesario que ubiquemos que hemos perdido. Y para eso se necesita que, imagínese usted, si usted busca algo pequeño, si usted busca algo pequeño, ¿qué necesita usar para encontrarlo? Vaya, de repente, y pueden ser varias cosas, fíjese, ya se me vinieron dos ahorita, ¿verdad? Si uno busca algo pequeño, que de repente a los ojos no es tan fácil, ocupa lentes, ocupa lupa. Pero de repente no son lentes o lupa lo que ocupa. Tal vez tiene su vista calidad, pero para encontrar algo pequeño que usted sí puede verlo,
¿qué también puede ocuparse? Vamos a ver. Porque vaya, le voy a poner un ejemplo. A las mujeres se les cae una piedrita de su arito y ese arito sale brincando y no está fácil. No, esas piedritas brincan y brincan y brincan, pues. Entonces, ¿qué se necesita? Esto es aparte de que sea de noche, ¿verdad? Ese es otro instrumento el que se necesita. Ocupamos luz en la oscuridad, ya me adelanté con ese otro, pero tenemos buena vista. Tenemos buena vista, vaya. Usted está pudiendo ver debajo de la letra. Puede ver debajo de la letra, entonces tiene buenos lentes, ¿verdad? Y tiene que seguir buscando, pero no lo encuentra todavía. ¿Qué se necesita para encontrarlo? Aunque tenga buenos lentes para ver. Buscar, pero es otra palabra. ¿Qué se necesita? ¿El qué dijo? ¿Y qué somos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo puede decirle eso? ¿Ah? Mire qué bonito, para buscar algo que generalmente lo perdemos en el suelo hay que arrodillarse, ¿verdad? Esa es otra. Pero también, si no lo encuentra, ya está arrodillado y no lo encuentra todavía. ¿El qué? Barrer la casa sirve también, ¿verdad? Ordenar. Mire cuántas están saliendo, yo solo con 2 creía que había, ¿verdad? Ya dijimos el foco, pero es otra. Tacto, sí. Usar los sentidos, usar los talentos, lo que el Señor nos ha dado para encontrar aquello perdido. Pero hay una, usted ya sabe que se le perdió. Como le dije, se le cayó una piedrita a la hermana o a la mamá. Miranda, búscame eso. Y uno de adolescente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pierde cuando no la encuentra? La mamá dice, Miranda, búscame tal cosa. No han pasado ni 3 segundos cuando le dice el adolescente, yo no hallo nada. ¿Qué perdió el adolescente ahí? Se lo digo pues. Dedicación. Dedicación. Porque el adolescente cuando lo manda a buscar una piedrita y a los 3 segundos ya no, ya saber dónde está eso. Ay, que quede perdido. Perdió la paciencia y la dedicación para encontrar aquello que había perdido, ¿verdad? Entonces, hay que identificar lo que hemos perdido. Hay que identificarlo. Entonces, una de las cosas que vemos en la palabra perdidas es la dracma o la moneda. Quiero que hablemos de la dracma perdida, que ya días ha estado y además es una de las parábolas de las cosas perdidas importantes en la palabra, ¿verdad? Mencionada también con otras 2 parábolas de la oveja perdida, ¿verdad? Y ¿cuál es la tercera parábola? La oveja perdida, la dracma y el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, vamos a Lucas 15:8 y para que nos vayamos temprano también. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, mire, la lámpara, y barre la casa, como decía la hermana, el hermano Siri ya ha leído la parábola, y busca con cuidado, mire, hasta hallarla? Ella ya sabía que se le perdió, pero como estábamos platicando aquí, es necesario varios elementos. Aún sabiendo que se nos perdió, hay que usar varios elementos para encontrarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso de la mujer que se le ha perdido una de sus 10 monedas o una de sus dracmas, ella enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Aquí podemos ver varios enfoques y la vez pasada yo le compartía y se lo voy a recordar porque me gustó.
esa moneda es una de 10, porque ella tenía 10 monedas y ella perdió la 10ª parte, y la 10ª parte es del Señor. Entonces aquí vemos que en esta moneda perdida estaba perdido lo que es del Señor, o sea, usted y yo. Usted es del Señor, ¿verdad? Entonces usted y yo andábamos perdidos, y el Señor, esta mujer, vino a buscarla. Y nosotros podemos ver a veces que el Espíritu Santo hace figura de mujer o de funciones maternales, no de mujer, sino que de funciones maternales, ¿verdad? Y quiere que nos demos cuenta, porque cuando le digo luz, cuando ocupamos lámpara o luz para buscar en las tinieblas, es la revelación del Espíritu Santo, es la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta qué cosa hemos perdido, que volvamos, para que volvamos al camino del Señor. Pero cuando digo eso me refiero a nuestro perseverar, porque en nuestro perseverar pueden haber cosas que todavía no hemos encontrado, no hemos recuperado, y es necesario también. Entonces, que recuperemos y volvamos a las sendas antiguas, es decir, a caminar en la voluntad del Señor. Y esa moneda es esa iglesia también perdida, ¿verdad? Puede ser esa valiosa moneda, valiosa moneda, que en medio del mundo también le quieren apagar la luz, ¿verdad? Hablando de que somos la luz del mundo. La palabra en Salmos 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, mire usted qué cosas podemos ver con este versículo inclusive. Y me gustaba eso de que restaura el alma, porque además que vamos en ese proceso de desarrollo, de perfeccionamiento, de crecimiento, de avance, de ensanchamiento, como se compartía una de las imágenes allá, ¿verdad? De ensanchar sí, pero primero dice las cortinas de tu tienda y las estacas también, y de sembrarlas bien. Es que habla también de restaurar, ¿verdad? De recuperar. Entonces, hermanos, el alma debe de recuperar un estado de agradar al Señor, de pureza, de santidad, ¿verdad? De santidad. Y qué lindo que dice el testimonio del Señor. Ahí en otro tema mirábamos este versículo y vemos que ese testimonio del Señor es la palabra. Entonces mire usted cómo la palabra nos puede hacer nosotros, siendo sencillos, nos puede hacer sabios. Nos puede hacer sabios. Y una palabra, una persona, mujer o hombre, cuando pasa de ser sencillo a ser sabio, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacen? ¿Qué le dan? ¿Qué le recuperan? Mire, pasa de sencillo a sabio. Es una persona digna. Y aún digno, mire usted cómo dicen los altos funcionarios, ¿va? El dignatario, le dicen. Es una persona digna, así como usted ahí está sentado, ¿verdad? Entonces recupera posición una persona con solo volverse sabia. Y otras cosas más, hermano, porque imagínese usted para cuánto necesitamos la sabiduría. Para pensar bien, para hablar bien, para proceder bien, para aconsejar bien, para servir bien, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, en la familia, en los negocios, en la vida espiritual y terrenal. Para todo ocupamos la sabiduría. Entonces, solo era un versículo ahí, ¿verdad? Que me refiero pues que me gustaba, me llamaba la atención pues con respecto a esto de la restauración, de la recuperación. El Señor quiere darnos la sabiduría a la amada del Señor para restaurar su alma, y sean abiertos sus ojos ante esta situación en este tiempo. Mire, hermano, posiblemente antes, cuando buscamos ver algunas cosas del tiempo, de la palabra, de la escatología, habíamos de repente usado algunos lentes allí, por decirle así. Yo no sé cómo van los lentes graduados, ¿verdad? Digo de los que usan para buscar, ¿verdad? Digamos que usamos lentes 1.0. En este tiempo necesitamos lentes
4.5, es decir, pues que necesitamos otra sabiduría. Necesitamos mayor sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, eso quería transmitir o trasladar ahí. Entonces, volvemos a Lucas 15:8. ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Fíjese y mire esto, qué interesante, hermano. Y quizá por eso fue que el Señor usó esta parábola. La parábola era algo terrenal para entender lo espiritual, pero por supuesto que llevaba algo de misterio. Por eso se llaman parábolas, ¿verdad? Había que entenderlas, había que discernirlas, hay que estudiarlas, ¿verdad? Y con una parábola el Señor nos quiere decir tantas cosas, hermano. Pero Él usó la parábola de la moneda perdida. Y entonces, mire usted de qué se trata esta historia respecto a las 10 monedas. Las 10 monedas en la cultura ya del tiempo bíblico y allá en el tiempo de Medio Oriente también, se usaban en la diadema, y las 10 monedas en la diadema, en la mujer, le daban estatus de mujer casada, de una mujer respetuosa y esposa de un solo marido. Mire usted, qué interesante el significado. Entonces, también las monedas en la diadema se usaban para identificar a una mujer pecadora, pero ya no 10 monedas, sino cuando una mujer era culpable de infidelidad, una moneda le era quitada de la diadema. Entonces le era removida de la diadema para dejar saber a todo el que la miraba que esa mujer era adúltera. Ya no era una esposa fiel. Entonces, qué tremendo que podemos ver por eso en la parábola, cómo esta mujer se preocupa por esa moneda que perdió. Porque vemos nosotros que no es que simplemente perdió la 10ª parte de ese tesoro o de esa dote que le daban cuando se casaba, pues, sino que había perdido estatus, había perdido dignidad, había perdido, ¿verdad?, aquella condición de mujer fiel al no tener una de sus monedas en la diadema, al solamente tener 9. Entonces vemos nosotros que el Señor usó ese significado, esa costumbre terrenal, digámoslo así, para que podamos entender nosotros la importancia de recuperar esa moneda o esa dracma, ¿verdad? Ahora, hay algo que quiero que veamos también en esta parábola de la moneda perdida. Y es que nosotros en el verso vemos que esa moneda se perdió en la casa, porque dice que usó su lámpara, barrió, estaba en su casa, ¿verdad? Entonces, además de que la perdió en su casa, nosotros podemos ver que al perder esa moneda, esta mujer perdía belleza. Ya no era esa mujer completa, por decirlo así, en toda su dignidad. Entonces, es fácil ver por eso, porque esa moneda perdida era suficiente para que esa mujer hiciera todo lo necesario para encontrar esa moneda. Y como le decía, esa moneda se perdió en la casa. El Espíritu Santo, decíamos que hace labores maternas y quiere llevarnos en la intimidad para que nosotros en lo personal, en lo familiar, nos demos cuenta que hemos perdido. Y hoy viene a permitirnos recuperar, o Él viene a ayudarnos hoy a recuperar la humildad, pues también para preguntarle a Él: ¿qué he perdido, Espíritu Santo? Dime, muéstrame, ¿qué he perdido? Acá estoy en tu casa, Espíritu Santo, estoy en la casa del Padre.
y quiero que nos muestres lo que hemos perdido y que también hemos perdido contigo, Espíritu Santo. Y perdido no solamente es cuando andamos alejados del Señor, porque otra vez vemos, perdió algo en la casa. Es decir, esta mujer está en la casa, está pues en la iglesia, no está alejada del Señor inclusive, está en la casa, pero perdió una moneda, perdió algo. Entonces es haber perdido eso que nos mantenía cerca del Señor y que ahora por las circunstancias que nos rodean y que hemos permitido nos atemoricen o nos enfríen tal vez, ha causado que nuestro corazón pueda estar lejos del Señor o alejado o con cierta lejanía o con cierta distancia del Señor. Entonces quiero que veamos a la luz de la palabra rapidito quiénes se perdieron aún estando en la casa. ¿Quiénes se perdieron estando en la casa? Primero, el hermano mayor del hijo pródigo, podemos ver ahí en Lucas 15, del 28 a 29. Y dice que, entonces el verso 28, entonces él se enojó y no quería entrar. El hermano mayor del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y mírela. Y le dice el verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces el hermano del pródigo quedó en casa, figura del cristiano pues que permanece tal vez en la iglesia, se congrega y hasta sirve, porque dice aquí, por tantos años te he servido, le dice. Pero cristianos tal vez que no se gozan, que no tienen fiesta en su vida, que no hacen fiesta en la casa, ¿verdad? Porque dijo: nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y el padre le dice: pero hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No has matado, en otras palabras le dice, no has matado el cabrito para que hagas fiesta porque no has querido, porque estás amargado, estás en la casa. Hijo mío, tú has estado conmigo siempre. El Señor hoy tal vez está hablándole a alguien que se haya conectado o se conecte aún después en las redes sociales y escuchar. El Señor te dice: siempre has estado conmigo. O en otras palabras también, el Señor le dice: siempre me has tenido. Yo soy tu padre, siempre me has tenido. ¿Por qué no te gozas si me has tenido? Y todo lo que es mío es tuyo, hijo. Eres hijo, eres hija. Tienes herencia, tenemos herencia en el Señor. Gocémonos y hagamos fiesta si estamos en la casa del Señor. Otro que se había perdido, la iglesia estaba caída, Apocalipsis 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esta iglesia estaba caída, era iglesia. Esta es iglesia. Es iglesia. O sea, estaba en la iglesia, hacía cultos, servía, o sea, estaba en casa, en la casa pastoral, ¿verdad? En la casa congregacional o donde nos congregamos, por decirlo así. Pero como iglesia estaba caída y sabían que, por eso le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso es un día a día para nosotros y que no seamos pues como esta iglesia de Éfeso, sino como la iglesia de Filadelfia. Que no seamos una iglesia caída, ¿verdad? Y que tenga que recuperar, ¿verdad? No seamos una iglesia que se ha perdido o se pierda. Y haciendo cultos, y haciendo un montón de actividades y cosas y obras, pero perdida. Miremos esta otra. El siervo perdió el primer amor. Otra vez
está hablándole a alguien, a un siervo que está en la casa, porque esta palabra en Apocalipsis 2 y 3 es para alguien que está en la iglesia, o sea, está en la casa pastoral. Yo conozco tus obras, mire lo que haces en tu servicio, ¿verdad? Tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Es un siervo, es un ministro, y que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no son. Mire, ministros para someter a prueba a los apóstoles y decir: este no es apóstol y este sí es apóstol. Son siervos con conocimiento, con entendimiento, o con revelación, con palabra, pues, con bagaje, como podríamos decir, con estatura inclusive. Pero le dice: y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Y en el verso 4 le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El siervo, el ministro, tiene que cuidar el amor por su Señor. Recuérdese usted el Señor cuando le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez: Pedro, ¿me amas o me quieres? Mejor traducido, ¿verdad? Porque le dice: me agapeas, y Pedro, me fileas. Entonces, ¿será que en este encierro tal vez hemos hallado otras cosas que nos han hecho olvidar lo hermoso que es Él y perder ese amor de intimidad? Y tal vez hemos perdido el escuchar su voz, su guianza, servirle con amor, y ahí, ¿verdad?, tenemos que cuidarlo. ¿Será que hay más miedo que la convicción de que Él nos guarda y tal vez nos impida hacer algo o servir? Tenemos que evaluar. Por eso decía, como platicamos al principio, necesitamos la guianza del Señor mismo para saber qué hemos perdido. Y luego que lo encontremos, lo perdido, o sepamos que hemos perdido, como aquí estamos viendo a la luz de la palabra, estamos viendo que podemos haber perdido, ¿verdad? Cada quien, el Señor nos hable, ¿verdad? En lo personal. Y mire, aquí está hablándole a los siervos, y yo dije: bueno, aquí está para mí también, digo yo. No tengamos miedo. Es decir, pues, no perdamos la fe, como decía la primera profecía, perdón, la tercera, de que hablaba el granito de mostaza. No perdamos la fe de que Él nos guarda en medio de esta pandemia, en medio de todo esto, ¿verdad? Por eso, como el Señor nos dé sabiduría, vamos a seguir perseverando y vamos a seguir sirviendo al Señor, y vamos a seguir congregándonos en el nombre de Él, y con su ayuda y con su respaldo y con su Espíritu Santo y con las fuerzas que Él nos dé. Vamos a seguir. No podemos perder el amor a Él, porque el Señor le dice, cuando le dice ahí a Pedro: Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, si amamos al Señor, vamos a poder servir en el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces, no perdamos ese primer amor, como le dijeron aquí a este siervo. Número 4, el joven rico. Mateo 19, 20 y 22. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Allí indica claramente por qué se fue triste. Es más, en el verso 19, 18, allí en esa plática, y en el verso 20, el joven le contesta al Señor: todo lo guardo, toda la ley lo guardo. O sea, era casi irreprensible, pues, ¿verdad? En todo lo que él guardaba.
El Señor sabía que algo le faltaba, sabía que tenía algo que había perdido y era el dar. Y el Señor le dijo: cuando des todo lo que tienes a los pobres, ¿verdad? Es decir, el Señor estaba buscando que él cambiara su corazón en cuanto al dar, ¿verdad? Entonces, cuando lo hagas, cuando recuperes el dar, ven y sígueme. Entonces él se fue triste porque su amor, él tenía amor a esas posesiones. Y entonces nos compartía, por cierto, un hermano que decía que hay una traducción en el original cuando dice: ven y adórame. Entonces, apliquemos ahí también. No perdamos el adorarle a Él, el darle adoración, ¿verdad? No lo perdamos también. Entonces, el joven rico había perdido la moneda o el dracma del dar, ¿verdad? El dracma de adorar, ¿verdad? Y si nosotros leemos desde el 16, habla de todo lo que había alcanzado, pero cuando le dijeron da, se puso triste, ¿verdad? Entonces debemos dar al Señor, debemos darnos al Señor. Mire, primero que todo, o sea, no se trata que con que demos material a otros alcanzamos el reino. No, el Señor Jesús nos estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Estaba refiriéndose al darnos. ¿Y qué nos pide el Señor? Nuestro corazón, que le demos al Señor nuestro corazón, démonos todo a Él. Mire, yo entiendo por la palabra y quizá me falte mucho a mí en eso, pero cuando nos damos todo al Señor, yo diría que recuperamos un montón de cosas. En vez de dárselas y como quien dice quedar sin nada. No es así en el Señor. Cuando nosotros nos damos al Señor todo nuestro corazón sin reserva. ¿Qué nos dice pues? Que el que pierda padre y madre en este siglo, dice, no ha de ser restituido y recuperado y ganado la vida eterna y el reino. O sea, imagínese usted seguir al Señor aun cuando un pariente o un padre o una madre se opongan y le digan no. Porque hay casos, ¿verdad? Hay casos y aún entregarse al Señor a pesar de eso es una entrega fuerte, ¿verdad? Es una entrega tremenda, es darse, ¿verdad? Por completo al Señor. Y a veces va a doler, va a cansar, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero en todo está el Señor. En todos los días de tu vida, iglesia, el Señor ha estado contigo. En todos estos días de esta pandemia, en este 2020 y en este 2021, el Señor ha estado contigo sin lugar a duda. Y que no nos pase como el hermano del pródigo, porque el Señor le dijo: tú has estado conmigo. ¿Por qué no estás alegre? ¿Por qué no estás bien? ¿Por qué no tenés paz? ¿Por qué no disfrutás si has estado conmigo? El Señor ha estado con nosotros todos los días, todos los días. Entonces, que Él nos ayude a recuperar lo que hemos perdido, inclusive tal vez en casa. Llevamos casi un año de estar en casa. Oiga bien, en casa hemos estado. Así como esta mujer en su casa perdió el dracma. ¿Será que hemos perdido algo? Entonces, ¿qué ha significado este tiempo para nosotros? Preparación, enfriamiento espiritual, miedo, amargura o reconciliación, como fue declarado, ¿verdad? Proféticamente para el año pasado. Estoy convencido que estoy haciendo lo que a Dios quiere que haga. Porque recuérdese usted de aquella historia de aquel siervo ministro, ¿verdad? Que llegó al cielo. Y entonces empezaron a buscar su nombre en el libro de la vida y no lo encontraron. ¿Y qué pasó? Le dijo al ángel: ¿por qué no estoy si soy un siervo de muchos años y he levantado muchas iglesias y siervo y predico y sirvo al Señor? Pero es que acá cuenta solo lo que se te dice que hagas, no todo lo que tal vez tú piensas que debes hacer o quieres hacer o sientes hacer.
¿verdad? Y ahí es donde estamos hablando de entregarnos todo, entregarle nuestra voluntad al Señor, entregarle nuestra mente al Señor, entregarle nuestro corazón. Entonces cuando uno, imagínese usted, si uno le entrega todo al Señor, entonces de aquí no me muevo mientras tú no me digas qué hacer. Entonces estamos viviendo como Él quiere que viva. Somos felices. Estoy escuchando su voz para que me guíe, para que me llene. ¿Qué hago al estar en casa? ¿Qué hago cuando estoy a solas? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué hago cuando estoy en la iglesia? Entonces recuperemos la moneda perdida. Recuperemos la moneda perdida. Y hay unas cosas que quiero compartirle, y si el tiempo me permite también. Y entre las cosas que hay que recuperar, y vemos en la luz de la palabra, pues, número 1, comentarle, recuperemos el aceite. Mateo 25:10, vemos a aquellas vírgenes y dice de ellas, pero mientras ellas iban a comprar, porque ya no tenían aceite, lo habían perdido, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No entraron a las bodas. ¿Por qué? Porque no recuperaron el aceite. Nosotros y los nuestros en casa tenemos que estar preparados. Tenemos que tener aceite. No dejemos que nos confundan las noticias. Un consejo sano. ¿Quiere un consejo sano? Si me permite dárselo. No mire tanta noticia. No mire tanta televisión. Abunda en la televisión películas que le quieren enseñar acerca del futuro que ellos quieren. El futuro que ellos quieren. Es decir, para dominarlo. ¿Y cómo domina alguien a alguien? Una persona a otra. Una manera, una metodología es infundiéndole miedo. Lo bloquea. Y lo otro, el que le infundió miedo, lo gobierna. Consejo sano, no mire noticias. Al mínimo que usted pueda. Y hasta llegar a tener llena su corazón, su alma, su mente de noticias de la palabra. De noticias de la palabra. Porque uno va a hablar según lo que entra. Y nos entra por los ojos, por los oídos, por la vista, pues, ¿verdad? Por lo que tocamos, como decía el hermano también al principio. Entonces, que el terror que infunden, la tergiversación de la verdad o la verdad torcida, que no nos confundan, que no nos quiten el tiempo de estar con Él. Es tiempo de oración, este es tiempo de intercesión, de pasar incluso a una mayor gloria. Entonces hay que recuperar el aceite. Número 2, recuperamos el hacer. Dice Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué se lo quitaron al que no tenía? Porque no puso en ejercicio el talento que el Señor le dio. No lo puso en ejercicio, no lo dio, no lo rindió al Señor, sino que enterró el talento. Entonces no hacía nada con su talento. Todos tenemos talentos. Todos tenemos habilidades. Lo que pasa es que tal vez están enterradas allí muy adentro. Y posiblemente, como le decía al principio, ni nos hemos dado cuenta los talentos o habilidades que tenemos de parte del Señor. Qué lindo ver cuando un hermano, una hermana haciendo algo nuevo, porque tiene esa pasión, pero en el Señor encontró que tenía ese talento. Y eso es muy importante, recuérdelo, ¿verdad? No es, qué bonito lo que hace el hermano, yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer también, yo quiero hacer eso. No, que el Espíritu Santo nos diga qué debemos hacer. Todo a lo que nos guíe a hacer el Espíritu Santo es porque tenemos habilidad para ello. Ya lo traemos en el paquete. No digo que ya seamos expertos, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que el Señor, si nos impulsa a hacer algo, aunque nos tiemblen los pies, así como a mí acá, aunque
aunque a veces hasta dudemos de si podemos o no podemos. Y el enemigo inclusive por su lado, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Es porque el Espíritu Santo sabe que podemos y que hay algo, hay un talento que tal vez lo hemos tenido enterrado y necesitamos recuperar el hacer, el poner ese talento en ejercicio para la edificación de la iglesia, para bendición de los demás. Todos los miembros del cuerpo son útiles y tienen funciones. Todos los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? El pelo, las uñas, todo, todo, todo. Entonces vemos que no hay nada de sobra en el cuerpo. Entonces ninguno de nosotros está de sobra en el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros. Todos tenemos una función en el cuerpo. Todos, todos, aunque sea la uña del dedo chiquito. Pero ahí está, tanto que la golpeamos. Entonces necesitamos recuperar el hacer. Número 3. Recuperemos el entendimiento del reino. Esto es muy importante también, hermano. Mateo 20:23 dice: Él les dijo, ¿verdad? A aquellas mujeres que le habían pedido que sus hijos, aquella mujer ¿verdad? Que le había pedido que sentara a sus hijos a su diestra y a su siniestra en el reino, ¿verdad? A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, nuestra posición en el reino hay que buscar cuál es y dónde es. Y ya está, mire, preparado por el Padre, como dice ahí al final. Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ya hay una designación para nosotros. Ya hay una función designada desde la eternidad. No desde antes de que naciéramos, desde antes de la constitución del mundo. Ya había un plan. Entonces ya tenemos nosotros una ubicación en el reino. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para saber hasta dónde agarrar o qué hacer? Entender cómo funciona el reino. Porque aquí vinieron donde el Señor a pedirle, mira, ve, como aquí en la tierra, ¿verdad? Usando un método de la tierra, un modelo del mundo, un modelo de Egipto, ¿verdad? Mira, como somos argolla y estamos cerca, conseguime ahí una posición, conseguime una buena posición, ¿verdad? Que yo pueda sentarme ahí contigo en la mesa principal o conseguirme una posición allí como la que tú tienes. En el reino no es así. Por eso es necesario entender el reino. ¿Cómo es? El Señor le dijo: el que quiera ser mayor, que sirva a los demás. Diferente a como abordó esta persona al Señor, ¿verdad? Pidiéndole una posición. Entonces hay que servir, pero con entendimiento de cómo son los asuntos en el reino de Dios, cómo se sirve en el reino de Dios. Número 4, y para ir terminando, recuperemos ir a Él para dar gracias. Lucas 17:15 al 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano, dice. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La mayoría, vemos aquí, no agradecieron. El ser agradecidos nos va a llevar a hermosas cosas en el reino de Dios. Ser agradecidos, y sobre todo agradecidos con el Señor. Ser agradecidos con el Señor. Mire, qué tremendo que aquí cuando yo leo, y este era samaritano. Para mí los 9 eran israelitas, o sea, eran de casa, eran del pueblo del Señor, eran de casa. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces entre los de casa nos regalamos un vaso de agua
O nos dan un vaso de agua y no le decimos gracias. Pero si es alguien de afuera, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Entonces, uno de los 10 leprosos volvió. Seamos como ese que regresó, agradecido, agradecido. Entonces, número 5, y aquí terminamos. Recuperemos el ser fructífero. Realmente hay tantas cosas que podemos ver en la palabra que han de ser recuperadas. Y el viernes, si el Señor nos ayuda, vamos a ver también otra con la familia. Recuperemos el ser fructíferos, Mateo 21:43. Y aquí lo dejo tranquilo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino es para los fructíferos. Que cuando el Señor nos vea en ese camino. Fructíferos, dando mucho fruto, que no haya ni una pizca en nosotros, para que nos señalen de fariseos, porque el fariseo es uno sin fruto, mucha sombra, mucha hoja, o sea, mucho conocimiento, mucha religión, mucha conocimiento inclusive, si podemos decir, pero sin frutos. Entonces, necesitamos encontrar esa moneda con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos encontrar. El Señor no trae condenación. Nos muestra lo que hemos perdido para arrepentimiento, para que vayamos a Él y comencemos ese proceso o avancemos en este proceso de recuperación para ser arrebatados y hallados fieles. Claro, hay más cosas, ¿verdad? Que hay que recuperar. Pero esta mujer, dice Lucas 15:9, ya en el verso 9, cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Cuando la encontremos, hermanos, se notará. Hermanos, hermanas, familias ahí en casa, cuando encontremos lo que hemos perdido, cuando recuperemos lo que hemos perdido, se va a notar. ¿Cómo se va a notar? Que va a haber fiesta en nosotros. ¿Y a qué se refiere, hermano Jimmy? Que vamos a estar cantando alabaré todo el día. No, nuestra vida va a ser una fiesta. Si nosotros, pongamos un ejemplo, recuperamos la intimidad con el Espíritu Santo, la vida de esa persona es una fiesta continua. ¿Y qué quiere decir, hermano Jimmy, entonces? Que los que tienen intimidad son millonarios en lo material. No, a veces hasta tienen padecimientos en su cuerpo, pero tienen fiesta. Tienen escasez, pero tienen fiesta. Porque a veces es necesario pasar procesos. ¿Se acuerda usted lo que hablamos en el camino a la recuperación? Aquellos que fueron recuperados, multiplicados y prosperados pasaron por tiempos de hambre. David, Abraham, Isaac, la mujer de capítulo 2 de Oseas, para ser multiplicados. Entonces, cuando la encontremos lo que hemos perdido, cuando recuperemos lo que hemos perdido, se va a notar en nosotros. No solamente vamos a danzar, claro que sí, también vamos a ser cristianos alegres, vamos a hacer culto alegre, ¿verdad? Pero que hoy el Señor nos anuncie un tiempo de recuperación de aquellas cosas que hemos perdido. Que nuestro testimonio sea de fe y de fidelidad, de gozo, de esperanza. Recuperemos lo perdido para que haya fiesta en nuestra vida. No solo que vamos a andar con la sonrisa, sino que sea una vida de fiesta continua, de comunión con el Espíritu Santo. Y mire usted el verso 10 también. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cierra sus ojitos ahí.
y oramos para cerrar este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que me muestres, te ruego que me muestres, ore ahí al Señor, y que nos muestres lo que hemos perdido, lo que hemos de recuperar en este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos dé también las herramientas para encontrar lo que hemos perdido. Que nos dé fuerza, que nos dé gozo, que nos dé visión, que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, que nos dé todo lo que necesitamos. Las habilidades, los talentos. Que nos dé también hermanos y hermanas que nos van a ayudar por las funciones, por las habilidades, por los talentos de ellos. Nos van a ayudar a nosotros a encontrar lo que hemos perdido. Así como esta mujer que utilizó varias herramientas, la luz, la lámpara, la escoba, limpió y lo hizo hasta que la encontró, fue perseverante. Señor amado, en el nombre de Cristo, en este tiempo de confusión, de miedo, Padre, que nada nos detenga ni nos paralice, sino que avancemos en tu favor, en tu misericordia, con tu presencia. Que no nos haga falta el aceite, que no nos haga falta el producir fruto, abundante fruto. Que podamos ser agradecidos en todo tiempo, que tengamos entendimiento del reino para saber proceder, Señor amado, para saber hacer, para que también recuperemos el hacer, que nuestros talentos estén al servicio de los demás, que lo que tengamos de parte tuya, Señor, estén al servicio de los demás. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que la unción santa del Espíritu Santo no nos haga falta, para que no cierren la puerta delante de nosotros, para poder entrar a las bodas que ya están preparadas. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser encontrados fieles, que podamos ser encontrados sirviéndote con amor, con alegría, con gratitud. Que podamos, Señor, ser encontrados fructíferos, entendidos en el nombre de Cristo. Familias entendidas, matrimonios entendidos, ancianos entendidos, hermanos y hermanas de la tercera edad entendidos, niños y niñas entendidos, hablando con entendimiento, aún a los adultos entendidos, jóvenes entendidos, fructíferos, gozosos, con fiesta continua, en el nombre de Cristo, Padre amado. Te lo pedimos, y que tu Espíritu Santo sea esa lámpara, sea esa luz, y con su aceite y con su voz que nos guíe, podamos recuperar todo lo que tengamos que recuperar. Que no quede nada, así como esta mujer que tenía 10 dracmas y solo una se le había perdido. Pero esa una significaba tanto. Así como para ti, Señor, significa la iglesia. Que la iglesia no continúe perdida, sino que tú también puedas recuperarla, siendo ella mansa, obediente, humilde y sujeta a la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Amén, amén y amén. Familias amadas del Señor, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que Él haga brillar su rostro, que Él haga brillar su faz, su gloria sobre usted, y tenga de nosotros misericordia, y tenga de usted misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos.